Dios te bendiga, Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión para el mundo, para las naciones, desde Boca Chica, en la zona llamada Andrés. Aquí estamos en una cueva donde han pasado eventualidades sobrenaturales en el mundo espiritual, con un hombre que ya algunos de ustedes conocen, que dio un testimonio poderoso y muchas personas lo apoyaron, lo vieron y recibieron de este testimonio, se sensibilizaron y se conectaron con él. Este día venimos a hablar de un tema que sé que será de bendición para la iglesia, pero antes de introito queremos dejar que él esté saludando y dando su nombre para que aquellos que no lo conocen se conecten con su persona y con su ministerio. Dios bendiga, ministro Ronnie, ¿cómo está? Estamos bien, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a ese público de Excelencia Cristiana que sigue este canal a través de las redes sociales. Mi nombre es Ronnie Osoria de Jesús y estamos aquí en Andrés Boca Chica, en esta cueva de oración para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a darle una palabra de poder. Yo sé que va a transformar muchas vidas en el nombre de Jesús. Amén, poderoso. Ministro, usted sabe que muchas personas ven las religiones, la estudian y a veces dicen que entienden lo que es el evangelio. Algunos hasta lo profesan y lo viven. Pero hace un tiempo usted dio un comentario sobre lo de qué es el verdadero evangelio y nos gustaría que usted esté introduciendo este tema para que nos ilumine en este tiempo, ya que muchas personas incluso no quieren entrar, varón, a servirle a Dios por experiencia que han tenido. Amén. Otros se han alejado del camino y otros entraron pero se mantienen aparte para no tener contacto con situaciones, cosa que es difícil, varón, porque las situaciones están ahí en el Amén. mundo. Amén. Amén. Eso es así. Mira, hay un tema y me impactó mucho el testimonio de lo que hablábamos, porque yo me gusta leer los comentarios, Sí, porque sí, cuando tú ves un video que se hace viral, tú tienes que saber qué fue lo que la gente lo impactó claro, claro. de lo que tú hablaste. Y una de las cosas que la gente mucho comentaron era que la gente se identificaba mucho con mi proceso. Ah, Yo te decía fuera de cámara que una de las cosas que más ha impactado mi vida, mi testimonio, por lo cual yo me cuido mucho de hablar algunas cosas, es porque mi testimonio ha sido fuerte dentro de las iglesias. wow. Pero dentro de ese mismo orden, Dios me ha enseñado a mí a manejarme y me ha enseñado la diferencia de lo que es religión y de lo que es evangelio. Muy Por fuerte. eso, para poder dar introducción a esta palabra que traigo para ustedes en este día, vamos a ver una palabra que muchas veces se predican, es una cita muy común. Y vamos a empezar con algo sencillo, que muchas veces la gente lo lee, pero quizás no le da la interpretación real que amerita. Ujú. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mm, Vamos a partir de este versículo bíblico para estar hablando y estar tocando algunos puntos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que nosotros cuando estamos extraviados o alejados de la realidad que es el Evangelio de Jesucristo. Todos nosotros, la Biblia enseña y dice que nosotros estamos en el taller de maestros. Es decir, nosotros venimos del mundo y venimos con defecto. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la de gloria. la gloria de Dios. Y nosotros por herencia hemos arrastrado el pecado adámico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando venimos a los pies del Señor, venimos de un mundo donde venimos con una trayectoria pecaminosa. La Biblia habla de cuáles son las manifestaciones de la carne que están incrustadas en nuestro ser, en nuestra esencia. Y esas manifestaciones carnales son las que se hacen visibles entre la gente que no conocen a Dios, porque día tras día nosotros la vamos practicando y le vamos dando rienda a esas manifestaciones que son las que provocan el pecado en nosotros. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú vienes a los pies de Cristo, entonces hay una diferencia, porque la diferencia es que la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal son muy diferentes. Sí. Por eso la Biblia dice que que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y la Biblia habla también de los frutos del Espíritu. Cuando la Biblia habla de los frutos, o del fruto, porque dice el fruto del Espíritu, está hablando de una característica que tiene que tener cada creyente a la hora de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque si nos vemos en este contexto, Jesús está hablando y está diciendo, pero en ese contexto donde Jesús está hablando, Jesús está estableciendo una conversación con los fariseos, Sí. que le están diciendo que ellos son hijos de Abraham y que por lo tanto ellos no necesitaban el mensaje de Jesús, es decir, estaban rechazando. Entonces Jesús le dice, ustedes son hijos de su padre el diablo.
no quizá porque Jesús lo estaba mandando para el diablo, sino Jesús lo que le estaba dando a entender que había algo que lo identificaba a ellos como hijos del diablo. Entonces él decía, porque sus obras así lo manifiestan. Si ustedes hubieran sido hijos de Abraham, ustedes hubieran aceptado mi mandato. Por eso él dice, mis palabras no tienen cabida en su corazón. Y por eso ustedes ya están condenados, porque dentro de la conducta, de las características, de lo que eran los fariseos en sí como personas, no cabía el mensaje de amor, de misericordia, el mensaje de mansedumbre, de paz. Es decir, los frutos del Espíritu Santo no pueden ligar con esas manifestaciones de ego, de odio, de raíz de amargura, de rencor, de avaricia y de todas las manifestaciones carnales. Por eso, cuando nosotros hablamos de evangelio y vemos el tema de la religión, nosotros vemos que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nos topamos con algo que muchas veces nosotros no nos esperamos. Y quizás por eso fue que mi testimonio impactó tanto. Porque hay tantas personas que se identifican conmigo, porque a veces tú llegas a la iglesia y tú crees que tú te vas a topar con personas santas, con personas buenas. Ay, está peligroso eso. Que tú te vas a topar con gente que viven lo que profesan. Dios mío. Sin embargo, no, porque el religioso no puede manifestar a Dios. El religioso no puede entender este asunto porque no tiene una relación con Dios. Para tú poder ser verdaderamente libre, tú tienes que tener un encuentro con el que verdaderamente liberta. Wow. Por eso la Biblia dice que al que el Hijo del hombre libertare, este será el que será verdaderamente libre. Sí, amén. Porque no hay una forma que tú puedas ser libre sin tener un encuentro con Jesús. Wow. Ahora, el que tiene un encuentro con Jesús aprende a amar al prójimo. Sí. Porque los testimonios de cosas que pasan dentro de las iglesias, cuando tú eres herido, cuando a ti te sacan de una iglesia, cuando a ti te batallan, ¿por qué pasa eso? Porque hay un montón de personas que nos rodean que no han tenido un encuentro con Jesús. No importa que sea líder, tú puedes ser líder y puedes ser pastor y no tener un encuentro con Jesús. La Biblia dice que hay falsos profetas y falsos apóstoles. Una persona que haya tenido un encuentro con Jesús no puede ser falso, porque la Biblia dice que será verdaderamente libre. Una persona que tenga un encuentro real con Dios nunca va a predicar la mentira, ni va a entrar en apostasía, ni va a entrar en herejía. Entonces ahí es donde viene, donde hay que hacer una separación de lo que es evangelio y lo que es religión. Y cuando nosotros hablamos de religión, la gente piensa que porque nosotros practicamos el pentecostalismo, nos prendemos, hablando lengua, nos sacudimos, Satanás también hace eso. ¿Entiendes? Muy fuerte eso. Es decir, lo único que el diablo no puede imitar es el amor. Dios mío. No es una condición de él. Wow. No viene de él. Pero el diablo puede imitar el hablar en lengua. El diablo puede darte un buen mensaje. Dios el diablo mío, puede esto está demasiado fuerte aquí. Nosotros estamos viendo en este tiempo, incluso ahora mismo hay un caso viral de una pastora que hablaba en lengua, se sacudía, tenía un testimonio que falsificó títulos. ¿Por qué? Y tenía delante del pueblo de Dios una visión, porque la gente mide a la gente por lo que ve. La gente lo miden por el hablar en lengua, por el ministerio, por los dones. Y la Biblia dice que los dones son de Dios. Es decir, que cuando una persona manifiesta dones, aunque esté en una mala condición, es decir, aunque quizá no esté tan santificada, lo va a manifestar porque los dones son de Dios. Wow. El fruto es de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos dividir qué es religión y qué es evangelio. Wow, muy fuerte. Entonces, por eso es que pasan las situaciones que pasan muchas veces dentro de las iglesias. Entonces, todas las personas, la Biblia dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Principalmente con lo de con lo de su casa. Porque cuando tú estás en una dimensión espiritual y cuando tú estás en nivel espiritual y Dios tiene un propósito contigo, todas las personas que el diablo tenga asequible para hacerte la guerra, el diablo lo va a usar. El diablo va a usar todas las herramientas que él tenga disponibles. Entonces, aunque tú tengas una persona que esté en la iglesia juntamente contigo, un cristiano que esté contigo, y tenga una puerta abierta, esa persona va a ser un portal para atacarte a ti. ¿Cuántas personas vemos que se descarrian y se apartan por causa de un líder, por causa de un pastor, por causa de una guerra que tuvieron dentro de la misma iglesia? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces dentro de las iglesias hay gente que son emisarios del diablo. La Biblia dice que el trigo y la cizaña deben de permanecer juntos, porque Jesús lo que quiere es que tú identifiques cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pero Dios dice no lo saque, porque la cizaña hace un trabajo también en el pueblo de Dios, porque la cizaña es que te fortalece, la cizaña es que te hace entrar en Dios, porque cuando la cizaña te hace guerra, si tú tienes un carácter fuerte, tú lo que haces es que ora para fortalecerte, para crecer. Entonces la cizaña hace un trabajo en el pueblo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo no la saquen? Aunque ustedes la identifiquen que es cizaña, no la saquen. Wow. Porque puede ser que tú, queriendo sacar la cizaña, dañe el trigo. Ay. Porque hay personas que son cizaña
que parecen cizaña, pero son trigo. Dios mío. Pero hay personas que parecen trigo y son cizaña. Esto está muy fuerte aquí. Ojalá vea acá. Wow. Hay personas que parecen trigo, Ah. pero son cizaña. ¿Por qué parecen trigo, pero son cizaña? Porque tienen liderazgo, tienen cargo, tienen ministerio, tienen evangelismo, Pero no tienen fruto. pero no tienen fruto. Y dentro de sí mismo, hay una condición maligna. Hay ego, hay orgullo, hay red de amargura, hay rencor. Entonces esas personas parecen trigo. Parece que tienen fruto, pero no tienen fruto porque se agarran del ministerio. Dicen, yo soy el ministerio tal, yo soy el tal cantante, pero hay un orgullo en ti Ay, que se manifiesta. es ¿Entiendes? visible, es evidente. Nosotros, es normal, nosotros verla en iglesias, toparnos con personas que predican muy lindo. Y delante del público te hablan de amor y te hablan de todo eso, pero a la vivencia. Ey, predica lindo, pero vive feo. Pero vive feo. Mm. Por eso fue que Jesús le dijo a los mismos fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque ustedes aparentan algo. Por fuera ustedes están muy lindos, pero su corazón está lleno de raíz de amargura. Por eso usted no se puede llevar de todos los mensajes. Yo cuelo mucho los mensajes de este tiempo, porque hay personas que con un mensaje que parece positivo te hacen dividirte de tu esposo, de Dios tu mío. esposa. Ay. Te hacen perder relaciones entre hermanos. Cuando tú hay una gente que el que no estuvo contigo en tu bendición, Se quemó. en tu proceso, No. no estará contigo en tu bendición. Eso es una malicia del diablo. David dijo, adereza mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. O sea, el que tuvo en mi desierto, el que me hizo la guerra, hasta el diablo, pónmelo ahí en la mesa. Que coma la mejor parte del bizcocho para que le sirva de testimonio que su levantamiento lo único que hizo fue acercarme más al propósito. Es que nosotros somos servidores de Cristo y somos gente espirituales. El que te maltrata te empuja también. Me empuja y yo tengo que estar al servicio de él. Claro. La Biblia dice que bendiga y que me maldice. José, que honre a los que persiguen. José, los hermanos que vendieron a José, él le dio de comer. Y él entendió que si no lo hubiesen vendido, él no hubiese llegado a esa posición. Mira los beneficios de que te maltraten. Está fuerte aquí. Es que Dios, mira, por eso es que hay gente que se saltan ellos mismos. Ay, se queman. ¿Entiendes? Porque tú tienes que esperar la exaltación de Dios. Dios La mío. Biblia dice que en la humillación es que está la exaltación. Sí. Y cuando tú soportas los vituperios, dice la Biblia que tú estás padeciendo juntamente con Cristo. Con Cristo. Causa del ¿Con evangelio. quién que está padeciendo? Justamente con Cristo. Por eso Jesús mismo dijo una palabra y dijo, si ustedes en la calle aguantan galletas, aguanten una pecosá por causa de mi nombre, porque Dios es mío. mejor. Wow. Si el diablo te golpeaba afuera, no te salga de la iglesia. Hombres que aguantaban golpes por mujeres y ahora que son ahora que cristianos. son cristianos, Si le no dicen un insultico, quieren matar una. ¡Ey, cuidado! Ay, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces hay que dividir el evangelio de la religión. ¿Qué está pasando? Y es donde quiero entrar más en detalle. Mira, Sí. hay muchas personas que se apartan porque la cizaña no se va de la iglesia. ¿Por qué la cizaña no se va de la iglesia? Porque la cizaña no se siente reprendido con su pecado. Dios mío. La cizaña aprende a convivir y a estar ahí, quedarse ahí. El que se siente dolido cuando te hacen un daño eres tú, que tienes un corazón sensible. Porque tú eres trigo. Porque tú eres trigo. Ay, Dios mío. Y tú te sientes dolido y te sientes herido porque tu corazón es un corazón flexible. Y eso es lo que produce el fruto. Y por eso la cizaña crece hacia arriba, pero el trigo se dobla. Se dobla. ¿Se entiende? Porque el peso del fruto hace que se incline, que se humille. Si una persona, todo el tiempo usted lo ve altivo, con su frente en alto, y nunca hay humillación, y todo el tiempo él es el héroe, el profeta, el que porta la unción sobrenatural de los universos, que conquista. No. Esa persona es una cizaña. Pero si tengo una persona tranquila, como me gustó que cuando conocí al varón lo vi como el trigo, humillado. Diga, ahí está el fruto del Espíritu, porque hay frutos que no se van a ver por lo que el otro habla, sino por lo que el otro vive. Amén. Está muy fuerte. Es que esa es la realidad. Entonces, hay algo que debemos de entender. Sí. El trigo y la cizaña están juntos. Ay, La Biblia dice que están juntos. No están y que separados. No están separados. Mm. Y Dios dijo que hay que dejarlos juntos. Ahora, la misma cizaña es lo que va a hacer que se reconozca que tú eres trigo. Por eso es que tú debes de identificar lo que tú eres. Dios mío. Tú mismo debes de identificar lo que tú eres. Y este mensaje va dirigido para esas personas que son trigo y usted no puede dejarle el terreno a la cizaña. Dios Porque mío. el mismo derecho que tiene la cizaña de estar ahí lo tengo yo. Cuando el trigo se va hay problema. Varón, algo que Dios me decía en estos días. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algo que está pasando. Y voy a ser muy profundo con este mensaje. Me voy a ir muy fuerte. Dios mío. Mira, hay algo que está pasando ahora mismo. Hay un montón de cizaña
virales en las redes sociales predicando y haciendo cosas. Ay, Dios mío. Gente que no son de Dios y que nunca han conocido a Dios y no han tenido un encuentro con Dios y que Dios ni siquiera lo conoce. Dios mío. Y son personas que predican cosas antibíblicas, pero como ellos son tan ellos, nadie se atreve ni siquiera a confrontarlo. Dios mío. Porque hay un reguero de cizaña también que están detrás de esa cizaña, porque el mensaje del falso profeta tiene su público. Dios mío. Ay, ay, El ay. falso apóstol tiene su público. Y hay gente, hermano, que te predican una herejía y nadie lo puede contradecir porque hay un reguero de gente iguales de pecadores y de satanizados que también están influenciados por ese mismo mensaje, por eso ellos son virales. Dios mío, Padre. Entonces, cuando tú hablas de esa gente, hay un reguero de gente que sale en defensa de ellos. Wow. Pero también, oye, ¿qué pasa? Que usan el argumento de que tú no lo puedes juzgar. Y Dios me dijo, si el falso profeta tiene la libertad de pararse en un altar y darle una falsa profecía, ¿por qué tú no tienes la libertad de dar la palabra real y verdadera? Ay, Dios El mío. mismo derecho que tiene el hijo del diablo para pararse y darte una herejía, ese mismo derecho tengo yo para decirte, usted es un hijo del diablo y usted está hablando mentira. Dios Porque mío. es el mismo derecho, porque estamos representando el reino. Entonces, si los malos tienen el derecho de predicar y salir en las redes y darle un mensaje, por ejemplo, si un predicador de renombre, no importa la altura que tenga, como yo he visto y algunos lo he confrontado, algunos también han bloqueado, porque he dicho, miren, mi hermano, eso que usted dijo es antibíblico. Tienen el derecho de decir algo antibíblico y hacerse viral. Yo tengo el derecho de hacer otro video y decir lo que dijo el apóstol tal es mentira. Dios mío. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que esto es así, esto es así, esto es así, porque nosotros tenemos el derecho. Lo ¿Qué dijo. pasa con el trigo? Que el trigo a veces es tan humilde que deja que la cizaña crezca. Dios Por eso mío. es que la cizaña crece. Dios Porque mío. el trigo a veces no tenemos la valentía porque no tenemos el mismo corazón. Dios mío. A la cizaña se le importa darte una palabra que tú te descarries, Dios herirte mío. y dañarte porque no tiene sensibilidad humana. Dios mío. Y por eso es que muchas veces el trigo hace más ruido la cizaña hace más ruido que el trigo dentro de las iglesias. Muy fuerte. Por eso es que nosotros estamos viviendo en un sistema tan religioso que el que quiere servirle a Dios, lamentablemente tiene que tener un encuentro verdadero con Jesús. Ahora mismo estamos viviendo en un tiempo, mi hermano. Yo estaba en estos días que yo le decía a mi esposa, si yo testifico eso, hay mucha gente que no me va a creer. Que yo tenía que estar orando y ayunando para ir a la iglesia. Dios mío. Abasoja la bacaya, man. Muy fuerte. Cuando Dios te dice a ti, quédate hoy, no vaya, porque sabe que te van a dar una palabra que te van a matar y tú no estás preparado para esa palabra. Ay, ay, ay. Porque hay ay, gente ay. tomando los altares, hermano, que utilizan los altares y te disfrazan la palabra y te dan un machetazo que tú no te levantas más nunca. Dios mío. ¿Cuánta gente sentado hay dentro de una iglesia porque hay un líder lleno de Satanás que no quiere que nadie le pase por encima y que nadie se levante y cada vez que agarre ese micrófono corta la cabeza? ¿Cómo se llama la prédica? Cuando la cizaña predica. Cuando la cizaña Esto predica. está muy fuerte aquí. Pero cuando la cizaña predica, ¿qué hace? ¿Qué ¿Qué pasa cuando la ¿Qué cizaña pasa? crece? Dime, varón. Cuando la cizaña crece, la cizaña, aparte de ser un fruto caliente, crece derecho, como tú dices. Sí. Entonces, cuando ella crece y hay trigo, ella opaca el trigo. Pero hay un problema ahora. Y calienta de tal manera, y hace como tanto aparataje, y crece tan frondosa que le tapa el sol. Dios mío. Y cuando te tapa el sol, ¿qué pasa cuando te tapa el sol? ¿Qué pasa? Cuando te tapan el sol, todas las matas que tú ves que tienen curva es porque hay otra que le tapa el sol. Dios Y mío. ellas se van como curveando para Wow. ver por dónde puede buscar el sol. Dios mío. A veces, hermano, tú estás en un lugar que para tú crecer, tú tienes que buscar estrategia porque no te van a dejar crecer. Dios mío. Porque hay alguien que tú no le vas a poder pasar por encima. Dios mío. Tú tienes que sacarle la vuelta para avanzar. ¡Ey! Se puso de monte. Por eso es que muchas veces hay gente, hermano, el que no conoce tu testimonio te juzga y dice, pero a mí y a mi esposa nos tienen conmigo como rebelde porque hemos andado como 7 iglesias. Lo que pasa es que a mí ningún hombre, hijo de Satanás, me va a detener. Dios mío. Ay. Porque ya yo he experimentado eso. Si yo tengo que cruzarle por encima a 100 gente, yo le voy a cruzar por encima a 100 gente. Es decir, yo te voy a sacar la vuelta. O sea, que si una persona... Perdón, yo le dije al último que me pastoreó, yo le di una palabra. Cuando yo vine de Descarriado, que ese fue el otro testimonio, vayan a verlo. Y cuando yo vine de Descarriado, antes de yo levantarme y restaurarme, yo le dije al pastor que yo tenía, yo me voy a restaurar y yo estoy en un tiempo de restauración. Pero cuando Dios me levante, yo voy a predicar con o sin su aprobación. Ay. Es decir, la agenda de Dios no va a depender de la aprobación suya. Cuando Dios diga, ya te establecí, porque a veces la gente dice, no, tú estás violando principios. No, mi hermano, el que es hijo de Satanás no tiene potestad sobre un hijo de Dios. Toda autoridad, usted tiene que sujetarse a toda autoridad, siempre y cuando esa autoridad esté sujeta a la autoridad de Cristo. O sea, que si un pastor no está sujeto a Cristo, aunque sea tu pastor... No, yo no puedo sujetarme a él, porque hay principios que son inviolables. Dios Por mío. ejemplo, la Biblia dice que tú tienes que sujetarse a toda autoridad. Si el presidente te dice, tome esa pistola y mata a un varón,
¿Tú lo vas a matar? No. No, porque la Biblia te dice que no matarás. Entonces ahí hay un problema. Tú dirás, pero yo tengo que sujetarme, sí, pero tú estás violando otro principio que es mayor que ese mismo principio que te está haciendo que te sujetes a esa autoridad. Si lo que tú me estás diciendo a mí provoca, que es donde muchas veces, por eso estamos hablando, hermano, la diferencia entre religión y evangelio. ¿Qué hace la religión? La religión te encasilla en un sistema donde tú tienes que estar sujeto a lo que digan los hombres. Pastoreado por Nabucodonosor. Tú tienes que decidir si adora la estatua o te metes al horno de fuego. O te metes al horno de fuego. Eso es lo que está vivido. Entonces, ¿qué se está viviendo en este tiempo, hermano? Bienaventurados los hombres que pueden fluir en un lugar donde toda la gente sean de Dios, donde no tenga guerra y no tenga batalla. Dios mío. Y donde tengan líderes verdaderamente que tengan la fluidez y el Espíritu Santo para poder guiarte y llevarte al propósito. Pero si usted cayó en un sistema religioso, usted tiene que adorar como el otro diga, pararse cuando el otro diga, brincar como el otro diga. Por eso es que usted tiene que tener un encuentro con Jesús. Nosotros vivimos en un tiempo donde lo que hay es como un control remoto, donde los evangélicos están prediseñados. Los cristianos se están prediseñando. Y algo que Dios me ha ministrado y Dios me ha dicho, porque yo no me convertí en una iglesia. Al yo no convertirme en una iglesia y tener un encuentro con Dios fuera de una congregación, entonces yo tengo una formación espiritual diferente. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia, entonces tú te encuentras como que hay algo que te choca. Porque Dios no te adapta al sistema, porque el Espíritu Santo que está en ti no se adapta a un sistema humano, aunque sea dentro del mismo pueblo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Porque Dios, el Espíritu Santo, es el que mueve la iglesia. Que ahí es donde muchos líderes están equivocados porque ellos creen que son ellos. Usted puede tener una congregación de 5,000 gente y usted lo puede tener todito estable, pero es con estrategia humana. Si esas 5,000 gente se revoltean en Dios, usted va a ver que esas 5,000 gente no van a seguir el mismo lineamiento que usted sigue. Porque a uno le estableció Dios como profeta, a otro como apóstol, a otro como evangelista, a otro como maestro, a otro. Y cuando esa gente comience a buscar la revelación del ministerio, ¿por qué tú crees que hay pastores? Ay, Dios mío, se armó un juidero aquí. ¿Por qué tú crees que hay muchos pastores y muchos líderes que no les gusta este sistema de la cueva? Porque ellos dicen que los miembros entran en rebeldía. No es que entran en rebeldía. Lo que pasa es que cuando una gente comienza a entrar en revelación y en búsqueda y en la revelación de la palabra, ya no se puede sujetar a concepto humano. Pastor, me voy para los hospitales porque mientras estaba en la cueva tuve un sueño que oraba por los enfermos y le llevaba comida. No, aquí hay un ministerio. No puede ser. Tú no puedes ir para los hospitales porque tú tienes que durar 5 años en el evangelio y prepararte para un discipulado y luego que hay el discipulado, entonces una preparación y se muere el ministerio. Varón. Hay muchas cosas que están pasando que si nosotros no vamos a hablar, vamos a durar 5 años hablando. Un testimonio que dio un pastor, amigo de nosotros, donde él dijo que él le estaba pidiendo permiso a su pastor para ir a predicar. Anormal, a predicar el evangelio. Y el pastor le dijo que él no podía predicar el evangelio. Ya él tenía 1 año y pico en la iglesia. Y era un muchacho que tenía mucha experiencia espiritual, donde Dios lo respaldaba fuerte. Y él le dijo, pastor, yo voy a comprar mi bocina. Yo no puse una bocina en la iglesia. Aleluya. Y voy a predicar una palabra que no es mía, que es de Dios, tampoco es suya. ¿Qué hago, pastor? ¿Puedo predicar? Yo necesito predicar este evangelio porque me está quemando. Aleluya. Y el pastor le dijo, no, usted se tiene que quedar en el banco. A usted le toca todavía seguir quedándose en los servicios, seguir. Y el muchacho, pastor, es que no puedo, él me está demandando. Hasta que al fin el muchacho en una le pidió al pastor la carta. Y el muchacho se va de la iglesia para otra iglesia que cuando lo reciben, lo primero que le dicen es lo único que tú tienes que hacer es predicar. Aquí no te exigimos nada. Él dijo, pues yo llegué al lugar correcto, sacó su bocina y empezó a ganarse alma en una esquina. Aleluya. Empezó a predicar el evangelio. Entonces hay una enseñanza en lo que tú viviste para que la gente no malinterprete como, él no está diciendo vámonos todos de nuestras iglesias. Si no me dejan hacer lo que yo quiero, vámonos todos. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo que cuando te visita la revelación de tu ministerio, si está en el lugar que no es indicado, por miedo a que tú crezcas más que el líder, te van a estancar y te van a esconder. Pero si tu líder tiene un corazón sano, lleno del Espíritu Santo, él se va a gloriar, se va a gozar de que tú crezcas. Jesús dijo algo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Entonces, cuando un líder tiene miedo de que tú operes en cosas mayores, hay problema. Hay problema. Porque dice la misma Biblia, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, cuando la gloria postrera tiene, la gloria primera tiene miedo de que la postrera crezca, hay problema. Hay problema, hay un ego, hay un orgullo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la mayoría de ese tipo de liderazgo, lo que hay es un ego y un orgullo. El ego es una manifestación contraria al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja con los humildes. Sí. Dios trabaja dentro de la humildad y la sencillez del corazón. ¿Qué está pasando? Que nosotros debemos de entender algo. La iglesia es un ente espiritual. Sí. La iglesia. Sí.
y por tal tiene una guianza espiritual. Sí. El Espíritu Santo es que dirige la iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que nosotros estamos dentro de una iglesia? Porque iglesia nosotros la definimos la congregación de los santos donde se reúne la gente. Exacto. Donde nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos en el lugar correcto o llevamos la alineación correcta. Cuando vemos que el Espíritu Santo fluye de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Por eso es que cada creyente que viene al pie de Cristo tiene que tener un encuentro con Jesús. Pero para que las cosas de Dios fluyan, también entre tú y yo, tú también tienes que tener un encuentro con Jesús. Claro. Porque si tú y yo tenemos cosas contrarias dentro de nuestros corazones, que no es el Espíritu Santo, va a haber un choque. Por eso es que el líder tiene que tener un encuentro con Jesús para poder identificar cosas y cómo es que Dios quiere dirigir su iglesia. Nosotros, lo que tenemos llamado a liderazgo, debemos de entender que la iglesia no es de los hombres. No. Y que el Espíritu Santo, aparte de la palabra, que todavía nosotros no vamos más profundo y violamos la palabra. La palabra tiene el orden de cómo el pueblo de Dios se debe dirigir. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y al orden bíblico, nos damos cuenta que este circo no se parece en nada a lo que dice la Biblia. Ay, Dios mío, muy fuerte. ¿Entiendes? No se parece en nada. ¿Por qué? Porque el hombre ha establecido sistemas para poder controlar a los mismos hombres. Dios mío. Entonces, cuando llega una gente con hambre y sed de Dios a un lugar donde Dios no opera, esa persona lo que va a tener es un choque, porque esa persona quizás no tenga las condiciones o no tenga la madurez para lidiar con ciertas situaciones. Por eso yo no quiero que ustedes vean esto como un acto de rebeldía, sino que simplemente estamos sacando a la luz un sistema que es normal. Porque como yo le decía a alguien, digo, señores, cuando tú hablas de las iglesias, hay mucha gente que se sienten aludidos, pero estamos hablando de un sistema normal. Si usted no quiere que desenmascare la cosa mala que usted hace, no la haga. Trate de caminar por el librito para que después usted no tenga ese miedo de que cuando una persona salga a predicar la verdad, usted se sienta confrontado. Y si se siente confrontado con lo que estamos predicando, entonces cambie. Porque usted puede entrar, aunque usted sea líder, aunque usted sea un pastor, si usted no tiene a Dios o no tiene ese amor o no tiene las condiciones, usted también puede decir, Dios mío, dame las condiciones, porque esto se trata de gente humilde. Sí. No, hay gente que sabiendo que Dios lo está confrontando, lo que hacen es que se le mete un orgullo y se llenan de odio con el profeta o la persona que tiene la palabra. Porque por eso es que mucha gente que tiene un encuentro real con Dios tiene mucha guerra dentro de la iglesia. Porque el orgullo del hombre, en vez de reconocer lo que tú estás diciendo, lo que hacen es que te minimizan y dicen, tú no me puedes decir esa palabra porque yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, porque el mismo ego del hombre no permite que la palabra de Dios entre en su corazón. Dios mío. Y ahí es donde Dios te da a entender y te dice, tú ves, por eso es que te estoy revelando lo que te estoy revelando. Por eso es que te estoy dando la condición de la iglesia. Cuando Dios me hablaba a mí a los primeros y me revelaba las cosas ocultas que pasaban dentro de las iglesias, yo tenía mucho miedo de hablar. Pero cuando esas cosas se manifestaban y me hacían un daño a mí mismo, cuando esos líderes se me levantaban o esos hermanos se me levantaban a mí mismo, cuando yo veía que esa misma persona que quizás Dios me estaba revelando cayó en fornicación con otra persona, ahí es donde Dios me decía, tú ves que lo que te estoy diciendo era real. Por eso es que nosotros tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo para nosotros saber qué es lo que Dios nos está dando o qué es lo que Dios nos está diciendo o qué es lo que el Espíritu Santo ve que nosotros no vemos. Wow. Y hay cosas, hermano, óyeme, esto es tan profundo que hay cosas que ni siquiera están ocultas. Porque dentro del mismo pueblo hay cosas que están visibles. Yo le decía, yo hablaba el otro día con un varón y yo le decía, mi hermano, mira, hay cosas que ya son normales dentro del pueblo de Dios. Normales. Ya no estamos hablando, pero que son malas, pero que son normales. Muy fuerte. Wow. Que una gente lo saquen de la iglesia. Eso es normal. Que una gente lo siente sin hacer nada y se le mete. Eso es normal. Que se creen anillos de religioso. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque no tenemos un encuentro con Jesús. Wow. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú seas verdaderamente libre, tú vas a fluir. Cuando tú, cuando tú seas verdaderamente libre, tú vas a amar. Él va a caminar contigo. Cuando tú seas verdaderamente libre, tú vas a amar a tu prójimo. Sí. La Biblia te enseña, todavía nosotros hemos pasado todo lo que hemos pasado. Y el amor de Dios por los demás no ha muerto. Porque a pesar de que nosotros nos saquen de las iglesias, se nos levante el líder, se nos levante aquel, nos levanten falsos testimonios, nos acusen de cosas, Dios sale a la defensa de uno, pero hay algo, que Dios también guarda tu corazón al mismo tiempo. Wow. Porque Dios conoce el corazón del que es trigo. Dios conoce el corazón del que es de Dios realmente. Y si tú, un ejemplo, todavía tú te vas con una batalla y te va al mundo, allá en el mundo Dios te guarda. Sí. Porque Dios dice, es que Él no se fue porque Él quiso irse. Él se fue porque no soportó la guerra que le hizo aquel que está dentro, que realmente no tiene el amor de Dios ni las condiciones para poder lidiar con esa situación. Entonces, el que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Entonces, hay muchas personas, hermano, que ellos entienden y quieren justificarse
ellos quieren justificarse y ellos dicen, no, nosotros estamos en la mano del alfarero. ¿Entiendes? No, nosotros tenemos batalla, pero Dios, no, mi hermano. La Biblia dice que será verdaderamente libre. Wow. Y cuando la Biblia habla de verdaderamente libre, está hablando de que el Espíritu Santo tiene un trabajo que Él Sí. le hace en tu corazón. Wow. Y cambia tu concupiscencia, tu deseo pecaminoso, Wow. tu voluntad. Es decir, el mismo Dios te ayuda a ti a hacer el bien, porque Dios es amor. Entonces, la misma existencia de Dios en el corazón del hombre es lo que lo transforma. La religión no enseña eso, porque la religión no entiende eso. ¿Por qué tú crees que hay tantos mensajes motivacionales? Porque el mensaje motivacional no transforma el corazón. Dios mío. No transforma el corazón. El mensaje motivacional ayuda a tu conciencia, quizá, y lo tranquiliza para que tú sigas caminando de la manera que tú estás caminando sin ser transformado. Wow. Porque no te confronta, te motiva. Entonces la motivación no confronta, motiva. Por eso se llaman mensajes motivacionales. Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a exaltar. Es decir, tú no le estás diciendo a esa persona, a ti lo que te tiene mal es que tú estás viviendo una religión. A ti lo que te está pasando es que hay un pecado que no te deja que Dios fluya. A ti lo que te está pasando es que tú tienes una guerra interna y tú no has querido transformar transformar esa característica que está dentro de ti y darle un espacio a Jesús para que Jesús la trabaje. Por eso es que hay personas que duran años con una condición dentro de la iglesia. Por eso es que no tan solo el mensaje se vuelve motivacional, sino que entra un espíritu de adivinación y también la profecía con confusión se vuelve motivacional. Y cuando ya la profecía se vuelve motivacional, es el día en que le dicen a una persona, el Señor te dice que Él te ama así, el Señor te dice que sigas así, que vas bien, y esta persona le está siendo infiel a su esposa, esta persona engañó a alguien, le debe un dinero a alguien, engañó a otra persona, y le están diciendo que siga como va, y entonces él se goza y se deleita y dice, wow, el Señor me acepta como soy. Entonces, eso es lo que hace la religión. En vez de decirle una palabra así, dice el Señor, hay cosas que Dios quiere cambiar en tu vida, que hasta que no la cambie, Él no puede abrirte los cielos, no puede cambiar tu estatus, no puede. Entonces, eso es lo que está pasando, que no tan solo el mensaje, sino todo se vuelve motivacional, la adoración motivacional, la prédica motivacional, la profecía motivacional, todo, hasta la corrección es de motivación. Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Espíritu Santo. Así, mira, en ese sentir que tú dices, ¿por qué se necesita un encuentro con Jesús? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? Que no tiene un encuentro con Jesús. Tenemos grandes escenarios, sillas acolchadas, mucho humo, mucha tarima, buenos eventos, pero la gente no tiene un encuentro con Jesús. Y como no tiene un encuentro con Jesús, nada fluye. Porque necesitamos cosas extremadamente mundanas y carnales para poder mover a la gente y la motivación y la emoción de la gente. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú no necesitas moverte por emoción porque hay una convicción dentro de ti que te mueve. Cuando hay un encuentro con Jesús, tú no necesitas motivar a la gente. Tú no ves que nosotros nos paramos, lo que predicamos, y tenemos que hacer que la gente, para que la gente adore, tenemos que, mira, pero el que siente a Dios y el que tiene un encuentro con Jesús, sabe que tiene que adorar. El que tiene un encuentro con Jesús es tan profundo este asunto, que como tú dices, que hay gente que está en pecado y viene otra gente y le dice, tú estás bien, camina así. Pero el que tiene un encuentro con Jesús sabe que se está hablando mal porque dice, pero yo cometí un pecado porque yo estoy consciente. Wow. Ay, acá anda, está muy fuerte. Fui yo que lo cometí y yo sé lo que hice. Es decir, sabe que esa persona no le está diciendo algo bueno. Ahora, la cizaña tiene una característica que a la cizaña le gusta que la justifiquen. Entonces tenemos un montón de gente dentro de la iglesia que le gusta ese tipo de mensajes. Por eso esos predicadores son tan virales. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta que le justifiquen su pecado. A la gente por no cambiar, le gusta que alguien le justifique su pecado, que un supuesto predicador le diga, no, tú estás bien en la condición que tú estás. Que alguien que te confronte, si tú confrontas el pecado y confrontas a la gente, le dice, mira, Dios quiere que tú te arrepientas, que el mensaje es de la palabra. Porque la Biblia dice, arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentidos y convertidos son dos características que tiene el que tiene un encuentro con Jesús. Primeramente, arrepentido de los pecados que ha cometido. Y después, convertido y transformado en una nueva criatura para no seguir cometiéndolo. Entonces, una persona que vive una conducta o una vida constante en la misma condición, en el mismo pecado, es porque no ha tenido un encuentro con Jesús. Porque es que el Espíritu Santo es demasiado poderoso. Cuando tú me dices a mí que tú tienes 10 años en el Evangelio con la misma maña, tú me estás diciendo automáticamente a mí que la sangre de Cristo no es efectiva. Y no hay nada que pueda transformar a un hombre que no sea la sangre de Cristo. Entonces el problema no está en la sangre, está en la persona. Entonces el problema no está en la sangre, porque Cristo murió y Dios hizo un sacrificio tan grande.
y dejó el Espíritu Santo, que fue el que te hizo y te creó y que te conoce, para transformarte a ti. ¿Por qué tú crees que nosotros necesitamos el Espíritu Santo? Es porque, él es el que hombre sin Dios convence. no puede, No, y es que él es que te hace saber en qué condición tú estás. y que el hombre no puede por sí mismo. No El puede. hombre no tiene la potestad y la capacidad. ¿Quién dijo que un hombre, por ejemplo, en el caso mío, yo con una adicción de droga, ¿cómo tú me dices a mí que yo solo por mi propia cuenta voy a salir de una adicción de droga? No puede. Yo necesito una fuerza mayor que se llama Espíritu Santo, que es la que me quita el deseo, que es la que me quita la intención, que es el que limpia mi sangre, que es el que me lava por dentro, que es el que hace en mí que eso no vuelva otra vez a llamarme la atención, porque se ve el deseo, se va la concupiscencia. Cuando el Espíritu Santo entre ti, se va la codicia, se va la avaricia, se va la malicia, se va todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el poder. ¿Qué pasa con la gente? Que la gente que vive una religión se acostumbra a ir todos los días para la iglesia, las 2 horas de culto, ¿entiendes? Creen que son cristianos porque se sientan, levantan la mano y pertenecen a un cuerpo y diezman y ofrendan, pero no tienen una vida realmente que lo puede identificar, y ahí es donde viene la batalla. Nosotros hemos podido identificar, dentro de lo que yo he vivido dentro de las iglesias, que nosotros lo que tenemos un encuentro con Jesús y hemos tenido un encuentro con Dios, tenemos un trabajo y un papel dentro de las iglesias. ¿Cuál es ese trabajo? El mismo que hacía Jesús. La Biblia dice que Jesús iba a la sinagoga de los fariseos a predicar la palabra. Pero ¿qué pasaba cuando Jesús iba a la sinagoga? Pregúntame, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Cuando Jesús iba a la sinagoga, lo que había era un problema con Jesús. Porque los mismos jefes de la sinagoga, los mismos escribas y los fariseos que dirigían, le molestaba todo lo que Jesús hacía dentro de la sinagoga. Todos los milagros que Jesús hacía dentro de la sinagoga le afectaban a ellos, porque no iba de acuerdo al sistema que ellos tenían. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Dios y tú llegas a una iglesia que el Espíritu Santo no está operando como debe de operar y Dios comienza a tratar contigo, el infiltrado eres tú. Dios mío. El malo eres tú. Cuando Dios te usa en un lugar que no hay Dios. Que no hay Dios. Dios mío. Entonces el malo eres tú, porque eres tú el que no encaja. Entonces, cuando tú no te sujetas al orden establecido que tiene el diablo, porque ya ese orden lo estableció Satanás. Y esos líderes están ministrados por Satanás. Y esos líderes están gobernados por Satanás. Y quizá hayan 2 o 3 líderes que estén en la visión de Dios, pero no pueden porque están sujetados a una cabeza que está endemoniada, a un orden. Tú no has visto concilio. Que hay iglesias que son conservadores y que tienen una línea espiritual y cuando se meten en un concilio cambian. Sí. Porque desde ese concilio le baja una línea. Aquí no se puede hacer esto, aquí no se puede brincar, aquí no se puede hablar lengua, aquí no se puede saltar. ¿Por qué? Porque entran en el sistema religioso. Y el Espíritu Santo no se sujeta a nadie, porque encima de Dios no vive nadie. Al Espíritu Santo no lo puede sujetar a nadie. El Espíritu Santo es que crea las condiciones para que todo se dé. El Espíritu Santo, tú no le puedes decir a una gente. Por eso este mensaje, hermano, es tanto para líderes, pero también para gente que se han dejado subyugar de gente que no tiene a Dios. Wow. Escúchame bien usted que me está escuchando. Este mensaje es para usted. Porque hay mucha gente, varón, déjame terminar con este. Sí, suéltalo. Te voy a decir esto, mira, hay muchas personas que ellos quieren levantarse, sí, pero no pueden. Y quizá hay muchas personas que me están escuchando ahora y que hay muchos que se identificaron conmigo en el otro testimonio, porque ellos han pasado lo que uno ha pasado. Porque cuando tú te quieres levantar en un lugar donde hay un sistema religioso, tú lo que haces es que te desanima, te desencanta, deja de orar y deja de buscar a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, que vinieron con una hambre y una sed de Dios? Gente que se convierte. Mire, varón, yo he visto gente nuevo creyente. ¿Quién puede con un nuevo creyente? Para usted lidiar con un nuevo creyente que tuvo un encuentro con Dios sin conocimiento, usted tiene que tener mucha sabiduría. Wow. Porque esa gente lo que quieren es orar, ayunar, meterse en la iglesia y mudarse ahí. Gente que Dios la sacó del mundo, varón, con espíritu de lascivia, que bebiendo y metiendo droga. Y esa gente llegan a la iglesia, hermano, con un fuego. Y tú sabes que hay hijos del diablo, pastor y ministro. Bájale un chin. ¿Quién te dijo que hay que bajar? ¿Quién te dijo que hay que bajarle? Llega que esa gente que el Espíritu Santo lo está santificando. Varón, a mí me decían, tú estás loco porque yo ayunaba todos los días. Dios mío. Los mismos líderes, tú estás loco, tú ayunas demasiado. Tú coges lo más suave. Y yo metido en la iglesia y mudado en la iglesia. Y me aconsejaban de que tú vas demasiado rápido. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban cada 2 años. Wow. Porque ellos tenían su sistema de que ellos iban a la iglesia, iban a su culto, tenían una rutina. Y como ellos tenían una rutina, ellos no entendían que Dios me estaba santificando.
Y que Dios me estaba preparando para que ahora, 12 años después, todavía yo pudiera estar de pie. Dios mío. Si yo me hubiera llevado de esa gente que me decían a mí, tú ayunas demasiado, tú oras demasiado, tú te estás volviendo loco, tú no es que sí o que, mi hermano, yo no hubiera estado en las dimensiones que estoy hoy porque a mí me formó Dios. Wow. Amanzójana y Amacanda. ¿Entiendes? Si yo me hubiera llevado de esa gente que me dijeron muchas veces que hay muchos pastores que quizás se están arrancando la cabeza conmigo ahora, porque ellos pensaron, lo voy a mandar para el mundo, se lo va a llevar el diablo y va a ser uno más. Va a volver a la droga, va a volver. Entonces, cuando ellos te ven que tú estás predicando y que tú estás fluyendo, ellos dicen, Dios mío, Padre, porque en vez de sentirse mal, bien, se sienten mal, porque no se le llenó su ego. Dios mío. Es decir, el diablo lo que le gusta es satisfacer su ego. Porque cuando una gente le hace la guerra a otro, lo que quiere es que esa otra persona se pierda para yo decir que tenían razón. Dios mío, está muy fuerte esto aquí. ¿Entiendes? Es decir, no, yo lo saqué o yo le hice la guerra, en verdad él estaba mal. Entonces, cuando ellos ven que Dios te restaura y Dios te levanta, entonces ellos lo que se sienten es mal, porque ellos lo que quieren es que te vaya mal para poder justificar su mala acción. Hay un ego. Hay un ego demasiado fuerte. Esto está muy fuerte porque Aleluya. el Señor una vez me reveló algo. Una persona una vez cayó en un pecado y se divulgó el pecado y todo el mundo sabía el pecado. Y una persona vino a darme un comentario negativo sobre esa persona. Aleluya. Fulano cayó en pecado. ¿Y qué tú opinas de esto? Y ahí mismo me bajó un fa del Señor, una visión donde esa persona se estaba arrepintiendo. Amén, eso es así. Y le dije, oye, ¿cuál es el problema? Que todos ustedes lo están señalando el pecado, pero él se arrepintió. Ustedes estaban ahí cuando él pecó, pero no cuando él se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Y ustedes que son menos que Dios no lo han perdonado. Aleluya. Cuando le solté esa, le dije, ¿ahora qué vas a hacer tú? Por eso es que amén. Escucha esto, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a apoyar la restauración que Dios está apoyando? ¿O vas a seguir criticando sin darte cuenta que estás en contra de un trabajo que Dios está haciendo en esa vida? Porque el que se levanta en contra de alguien que ya se arrepintió. Ay, Dios, ay, Dios mío. Tiene problemas. Ay, Dios Tiene mío. problemas. Hay problema. Se Por pone eso- fuerte la cosa. Por Cuando, eso es que muchas veces, Dios mío. por eso es que muchas veces uno tiene que cuidar también. Por eso yo cuido mucho los testimonios. sí, Porque como te digo, como los testimonios míos más fuertes han sido dentro de la iglesia, yo me cuido mucho de mencionar personas. Porque aunque ellos están en una condición tal, puede ser también que un día Dios lo transforme y Dios lo cambie, porque esa es la visión. y la agresividad del testimonio de este hombre, porque yo sé que hay gente que están conectados ahí preguntándose lo de este hombre. Mire lo que le voy a decir. Este hombre predica así porque él no quiere que ninguna persona que vaya a buscar de Dios dependa de lo que le hagan en la iglesia para seguir buscando a Dios. Este mensaje lo que te habilita no es para odiar a una iglesia o algo, sino para saber que si tú llegas a un lugar y te están impidiendo conectarte más con Dios, vas a tener que orarle a Dios y moverte, porque la salvación es muy importante que la sincronía o estar de acuerdo con un hombre. Esto está difícil, pero tú decides si te pones mejor de acuerdo con el hombre o si te pones de acuerdo con Dios. ¿A quién voy a obedecer? Es una pregunta que mucha gente se hace. Me convertí en una iglesia y mi pastor me está exigiendo que me separe de mi esposo, pero Dios me dice que quiere restaurar el matrimonio. ¿A quién voy a obedecer? Me estoy congregando en una iglesia y los pastores me dicen que yo no puedo orar y ayunar porque soy nuevo creyente, pero la voz de Dios me está diciendo en sueños y a través de gente que ni me conocen que debo orar y ayunar. Es un ejemplo. Amén. ¿A quién voy a obedecer? Me convertí en una iglesia donde me dicen que este es mi tiempo de predicar, de salir en afiches, salir en eventos, aunque tengo 3 meses de convertido, 2 meses, pero el Señor me dice que no, que es un tiempo de preparación, porque todavía no entiendo ni la Biblia. ¿A quién voy a obedecer? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? El problema de Samuel fue que cuando Dios lo estaba llamando, él fue donde el sacerdote, en vez de ir a donde Dios. Entonces, tenemos gente que cuando escuchan el llamado de Dios, como todavía no conocen su voz, van donde el hombre, como hacía Samuel. Gracias a Dios que Elías entendió y le dijo, oye, no es donde mí que tú tienes que venir. La próxima vez que te llamen, di, heme aquí, Señor. Pero hay gente que cuando le toca la posición de Elí, en vez de decirle a Samuel, que le diga al Señor, heme aquí, le dicen, sí, ven a esto. Ellos le dan órdenes que Dios no ha mandado. De acuerdo a lo que mismo que yo he vivido. Entonces te voy a decir algo. Lo que este hombre está hablando es para que si la iglesia te trata mal, la perdone, porque Jesús no es así. Amén. Para que no te pase como gente que un día fueron a buscar de Dios y se descarriaron porque la iglesia lo trató mal. ¿A quién fue que tú fuiste a buscar, la iglesia o a Cristo? ¿Ay? Eso es así. Entonces no te puedes identificar con el que te trata mal, identifícate con el que te salvó ya, que es Jesucristo. Esto lo estoy diciendo porque hay gente que están diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, lo que tiene que hacer no, es buscar dirección de Dios. Hay gente que sí le ha ido bien, como a mí, que estoy en una iglesia que me siento bendecido.
No tan solo porque hay milagros, no tan solo porque el ciego ve, porque el cáncer es sanado, no tan solo porque, sino porque tengo un lugar que mi pastor es un hombre dirigido por Dios. Entonces, hay iglesias buenas, hay muchas iglesias que Dios ha llamado, que los pastores se han dejado dirigir por Dios. Lo que pasa no es la iglesia, no, es que hay un grupito que ha creado doctrina que Dios no ha mandado. Entonces, quieren gobernar al hombre, pero el sistema lo ha llevado a un nivel que también quieren gobernar a Dios. Te está metiendo en rojo. No, cuidado. Amén, tú no puedes seleccionar a quién Dios va a perdonar. Tú no puedes seleccionar a quién Dios quiere restaurar. No eres tú que decides quién lo restaura, es Dios. Entonces, el problema es cuando queremos impedir la restauración de alguien que Dios quiere restaurar. ¿Contra quién tú estás luchando? Es contra Dios mismo que está luchando. Como le dijo Gamaliel, es que nosotros debemos de entender algo. También esos procesos, escúchame esto, esos procesos también son los que me han llevado a la madurez que tengo. Ahora bien, ya después, nosotros como líderes tenemos la capacidad de poder lidiar con situaciones y poder saber la condición de la gente. Porque ya Dios te va dando a conocer a través de esos mismos procesos. Y Dios va preparando tu corazón para tú saber lidiar con gente y poder también manejarte en ese ambiente de la iglesia. Pero son temas profundos, hermano. Tenemos que hacer una segunda parte de este mismo video para que la gente también haga conciencia y no se justifique. Si Dios te tiene en un lugar y Dios no te ha dicho que te mueva, no te muevas. Porque también a veces el problema lo tiene la persona. Lo tienes tú. A veces Dios quiere quebrantar en ti, ¿entiendes? Para que tú aprendas a amar a tu enemigo. Tu enemigo es que te tiene que atacar. Llegué a la iglesia incorrecta. Cuidado si el que está incorrecto eres tú. Cuidado si el que está incorrecto eres tú. No, porque hay que darme el micrófono. El Señor lo quiere sentado y tranquilo. Hasta que no se muere el orgullo, no le toca ministerio. Ahí es difícil porque ahí entonces no. A veces al revés. A veces la gente que no debe estar en un lugar se queda. Y a veces el que debe quedarse se va. y yo creo que por esto es que Dios te está usando con esta palabra. Mira, hermano, nos vamos. Nos vamos. Dios mío, gracias Espíritu Santo por este tiempo. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por esa gente, Dios mío, que tú lo estás puliendo en un lugar. Y gracias por esa gente que le llegó el tiempo de irse. Espíritu Santo, abre los ojos espirituales de estas personas que no saben qué decisión tomar, qué es lo que tengo que hacer, cómo me doy cuenta si estoy en la iglesia correcta o si soy yo que estoy incorrecto. Padre, trae entendimiento en el mundo espiritual. Trae entendimiento, gracias, Espíritu. Trae discernimiento, sabiduría, obediencia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias. Que Dios bendiga a la audiencia. Dios te bendiga, amado. Despídete de la audiencia ahí. Amén. Dios le bendiga a todos, hermano. Ya ustedes saben. Sigan la plataforma Excelencia Cristiana. Síganos nosotros, Reunión Soledad de Jesús. Y vamos a seguir compartiendo con mi hermano Joan. Amén, amén. Amén. A través de esta plataforma nos ha abierto las puertas. Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Sí, y recuerde que puede seguirlo en Excelencia Cristiana. Y si no eres cristiano, acepta a Jesucristo. Cualquier oración, hay muchas personas que a veces no saben qué hacer con situaciones eclesiásticas. Puede llamar al 809-438-1986. Llame al número de Excelencia Cristiana y recuerde que Dios está con usted. Dios le bendiga y Dios le guarde.